love was criminal. Durante décadas, el nombre de Enrique Iglesias ha resonado en cada rincón del mundo, no solo como hijo del legendario Julio Iglesias, sino como una estrella que logró construir su propio imperio musical, conquistando escenarios, corazones y listas de éxitos con una mezcla irresistible de romanticismo, misterio y una voz inconfundible. Sin embargo, detrás de esa imagen de ídolo global, se escondía una historia mucho más compleja, marcada por silencios, dudas y una búsqueda constante de algo que ni la fama ni el dinero podían ofrecer: el verdadero amor. Desde sus primeros pasos en la industria musical en los años 90, Enrique demostró que no estaba dispuesto a vivir bajo la sombra de su padre. Tomó decisiones arriesgadas, como comenzar su carrera sin utilizar su apellido, firmando inicialmente bajo un seudónimo. Este gesto no fue solo una estrategia profesional, sino una declaración de independencia. Quería que el mundo lo conociera por su talento, no por su linaje. Pero esa misma determinación que lo llevó al éxito también lo aisló emocionalmente. A medida que su carrera despegaba, su vida personal se volvía cada vez más hermética. Enrique evitaba entrevistas profundas, esquivaba preguntas sobre su vida sentimental y mantenía una distancia casi calculada con la prensa. Para muchos, esto lo hacía más intrigante. Para otros, era una señal de que algo más profundo se ocultaba detrás de esa fachada impenetrable. A finales de los años 90 y principios de los 2000, Enrique Iglesias ya era un fenómeno global. Canciones como Bailamos, Hero y Escape no solo dominaron las listas, sino que se convirtieron en himnos de toda una generación. Sin embargo, mientras el mundo cantaba sus letras apasionadas, pocos sabían que muchas de ellas nacían de una sensación de vacío. Enrique vivía rodeado de lujo, giras internacionales, mansiones, premios y una agenda repleta de compromisos. Pero, como él mismo insinuaría años después en entrevistas selectivas, había una desconexión entre su éxito público y su bienestar personal. No todo lo que brilla es oro, diría en una ocasión, dejando entrever que la fama, lejos de ser una bendición absoluta, también puede convertirse en una carga. La presión constante, la falta de privacidad y la dificultad de confiar en quienes lo rodeaban creaban un entorno emocionalmente complejo. A lo largo de su carrera, Enrique fue vinculado con diversas figuras del espectáculo. Sin embargo, ninguna relación parecía consolidarse de forma definitiva, al menos ante los ojos del público. Esto alimentaba rumores, especulaciones y titulares sensacionalistas que, en lugar de acercarlo a sus fans, reforzaban su decisión de proteger su vida privada. Uno de los aspectos más llamativos de Enrique era su capacidad para separar completamente su vida personal de su imagen pública. A diferencia de otras celebridades que compartían cada detalle de sus relaciones en redes sociales, él optaba por el silencio. Este hermetismo no era casual, era una forma de defensa. Para alguien que creció en una familia mediática, donde cada movimiento de su padre era noticia, Enrique aprendió desde muy joven el costo de la exposición y decidió que, si algún día encontraba el amor verdadero, lo protegería a toda costa. Para entender el silencio de Enrique Iglesias, es necesario mirar hacia su infancia. Criado entre España y Estados Unidos, y marcado por la separación de sus padres, Enrique vivió una realidad que muchos desconocen. La figura paterna, aunque presente en lo mediático, estaba emocionalmente distante debido a su intensa carrera. Esta ausencia dejó una huella profunda. Enrique creció con una mezcla de admiración y distancia hacia su padre, lo que influyó en su forma de entender las relaciones. Para él, el amor no era algo sencillo ni automático, era algo que debía construirse con cuidado, casi con miedo. En entrevistas raras pero reveladoras, Enrique ha mencionado lo difícil que fue para él confiar plenamente en alguien. El temor a ser herido, a repetir patrones del pasado o a perder su independencia emocional, lo llevaba a mantener una barrera constante. Ante estas complejidades emocionales,
Dama Enrique encontró en la música su refugio más seguro. Cada canción se convertía en una confesión indirecta, una forma de expresar lo que no podía decir abiertamente. Sus letras, cargadas de pasión, melancolía y deseo, eran en realidad fragmentos de su mundo interior. Canciones como Hero no solo hablaban de amor idealizado, sino también de vulnerabilidad. Era como si Enrique, a través de su arte, estuviera pidiendo algo que aún no había encontrado. Una conexión auténtica, profunda y duradera. A medida que Enrique se acercaba a los 40 y luego a los 50 años, algo comenzó a cambiar. La intensidad de su carrera disminuyó ligeramente, y con ello, surgió un espacio para la reflexión. Ya no era el joven impulsivo que buscaba conquistar el mundo. Era un hombre que empezaba a cuestionarse qué significaba realmente el éxito. Las prioridades cambiaron. La fama, que alguna vez fue el objetivo principal, empezó a perder protagonismo frente a deseos más íntimos: estabilidad, familia, amor verdadero. Sin embargo, el miedo seguía presente. Después de tantos años de proteger su corazón, abrirse nuevamente no era una decisión fácil. Pero la vida, como suele ocurrir, tenía preparado un giro inesperado. Durante años, Enrique Iglesias mantuvo un silencio casi absoluto sobre su vida sentimental. No porque no existieran relaciones o emociones, sino porque había aprendido que algunas historias merecen ser vividas en privado, lejos del ruido mediático. Ese silencio, lejos de ser vacío, estaba lleno de significado. Era el espacio donde Enrique se permitía ser simplemente un hombre, no una estrella, donde podía amar sin expectativas externas, sin titulares, sin juicios. Pero todo silencio, tarde o temprano, encuentra su voz. Y cuando Enrique Iglesias finalmente decidió romper el suyo, el mundo descubriría no solo una historia de amor, sino también la transformación de un hombre que, después de décadas de éxito y soledad, estaba listo para aceptar lo que siempre había buscado: el amor de su vida. Después de años de silencio, de huidas emocionales y de una vida marcada por la desconfianza hacia el amor público, la historia de Enrique Iglesias comenzó a tomar un rumbo completamente distinto. No fue un cambio repentino ni un giro dramático como en las películas. Fue algo más profundo, más humano. Un encuentro que, sin hacer ruido, transformó su forma de ver la vida. A principios de los años 2000, en uno de los momentos más intensos de su carrera, y Enrique participó en la grabación de un videoclip que marcaría no solo su trayectoria artística, sino también su vida personal: Escape. Fue allí donde conoció a Anna Kurnikova, una figura ya conocida en el mundo del deporte y el espectáculo. Lo que comenzó como una interacción profesional, rodeada de cámaras, luces y guiones, pronto reveló una química inesperada. Pero lo más interesante no fue la atracción inicial, común en el mundo del entretenimiento, sino la forma en que ambos decidieron manejarla, lejos del espectáculo. Mientras otros habrían aprovechado la atención mediática para alimentar rumores o construir una narrativa pública, Enrique y Ana hicieron lo contrario. Se alejaron del foco. No confirmaron nada. No negaron nada. Simplemente vivieron. A lo largo de los años siguientes, la relación entre Enrique y Ana se convirtió en uno de los mayores misterios del mundo del entretenimiento. Sin declaraciones oficiales, sin apariciones constantes en alfombras rojas, sin publicaciones en redes sociales que confirmaran su vínculo. Ambos lograron algo casi imposible en la era de la sobreexposición: proteger su intimidad. Este silencio no era casual. Para Enrique era una necesidad. Después de una vida marcada por la presión mediática, había aprendido que el amor verdadero no se construye frente a las cámaras, sino en los momentos cotidianos, en la complicidad silenciosa, en los gestos que nadie ve. Ana, por su parte, compartía esa visión. Había vivido también bajo la mirada constante del público durante su carrera deportiva y entendía perfectamente el valor de la privacidad. Sin embargo, el silencio tiene un precio.
Durante años, los medios especularon constantemente sobre su relación. ¿Seguían juntos? ¿Se habían separado? Era toda una estrategia publicitaria. Las teorías eran innumerables. Hubo momentos en los que incluso se habló de rupturas definitivas. Fotografías aisladas, declaraciones ambiguas o simples ausencias en eventos eran suficientes para alimentar titulares sensacionalistas. Pero una y otra vez, Enrique y Anna demostraban que su vínculo era más fuerte que cualquier rumor. En una rara entrevista, Enrique insinuó que precisamente esa falta de exposición era lo que mantenía viva la relación. Cuando algo es real, no necesitas demostrarlo constantemente, dijo, dejando claro que su prioridad no era convencer al mundo, sino cuidar lo que tenía. A diferencia de muchas relaciones en el mundo del espectáculo, que nacen con intensidad y se desvanecen rápidamente, la historia de Enrique y Anna siguió un camino diferente. No hubo prisa, no hubo anuncios grandilocuentes, hubo tiempo. Y el tiempo, en este caso, fue el mejor aliado. Con los años, la relación evolucionó de una conexión inicial a una unión sólida, basada en el respeto, la confianza y una profunda comprensión mutua. Enrique, que durante tanto tiempo había temido el compromiso emocional, comenzó a mostrarse diferente. Ya no era el hombre que evitaba hablar de amor. Aunque seguía siendo reservado, sus palabras empezaban a reflejar una serenidad nueva, una seguridad que solo puede venir de sentirse verdaderamente acompañado. Este amor no solo cambió su vida personal, sino también su forma de ver el mundo. Y Enrique empezó a priorizar aspectos que antes quedaban en segundo plano. La familia, la estabilidad emocional y la felicidad cotidiana se volvieron más importantes que cualquier éxito profesional. Este cambio se reflejó incluso en su música. Sus canciones comenzaron a transmitir una emoción distinta, menos idealización, más realidad, menos búsqueda, más gratitud. Para alguien que había pasado años cantando sobre un amor que parecía inalcanzable, encontrarlo significaba también reconciliarse consigo mismo. A medida que su relación se fortalecía, Enrique tomó una decisión clara: proteger su vida personal a cualquier costo. Esto implicaba rechazar entrevistas invasivas, evitar exposiciones innecesarias y, en muchos casos, decir no a oportunidades mediáticas que podrían haber aumentado aún más su fama. Pero para él, el precio de la exposición ya no valía la pena. Había aprendido que el verdadero lujo no era la fama ni el dinero, sino la posibilidad de vivir una vida auténtica, lejos del ruido, junto a la persona que amaba. Al acercarse a los 50 años, Enrique Iglesias ya no era el mismo hombre que había comenzado su carrera décadas atrás. Había cambiado, evolucionado, aprendido, y en ese proceso encontró algo que durante mucho tiempo parecía esquivo: un amor real, estable y profundo. No era un amor perfecto, porque ningún amor lo es, pero era verdadero, y eso, para alguien que había vivido rodeado de ilusiones, era lo más importante. Durante años, Enrique eligió el silencio, pero el tiempo, las experiencias y la madurez lo llevaron a un punto en el que ya no sentía la necesidad de esconder lo que sentía. Pues no se trataba de una estrategia mediática ni de un intento de llamar la atención. Era algo mucho más simple: la aceptación. Aceptar que había encontrado el amor de su vida. Aceptar que ya no tenía miedo. Aceptar que, después de todo, el amor no era una amenaza, sino un refugio. Y así, poco a poco, comenzó a romper el silencio. Después de años de discreción, de una relación construida lejos del ruido mediático y de una transformación interior profunda, la vida de Enrique Iglesias entró en una nueva etapa, la más íntima, la más real y quizás la más reveladora de todas. El amor ya no era una incógnita ni una posibilidad lejana, era una certeza, y esa certeza comenzó a manifestarse de la forma más poderosa posible: la creación de una familia. Durante mucho tiempo, como Enrique había evitado hablar de compromiso en términos tradicionales. Para él,
El amor no necesitaba etiquetas ni validaciones externas. Sin embargo, con el paso de los años, su relación con Anna Kurnikova evolucionó hacia algo aún más profundo. Una unión basada no solo en sentimientos, sino en proyectos de vida compartidos. Sin anuncios oficiales, sin exclusivas en revistas, la pareja tomó decisiones importantes en silencio. Y una de ellas cambiaría todo: convertirse en padres. Cuando se supo que Enrique y Ana habían formado una familia, el mundo quedó sorprendido. No por el hecho en sí, sino por la manera en que ocurrió. Sin filtraciones, sin rumores previos, sin espectáculo. Era la prueba definitiva de que habían logrado proteger su vida privada en un nivel casi inédito en el mundo de las celebridades. Para Enrique, la llegada de sus hijos marcó un antes y un después. Si el amor ya había transformado su manera de ver la vida, la paternidad llevó ese cambio a un nivel completamente nuevo. En entrevistas posteriores, el artista dejó entrever que convertirse en padre fue una de las experiencias más intensas y reveladoras de su vida. Ya no se trataba solo de él, ni de su carrera, ni siquiera de su relación de pareja. Se trataba de algo mucho más grande: la responsabilidad de formar, cuidar y amar incondicionalmente. Ese nuevo rol le permitió sanar partes de su propia historia. La distancia emocional que había sentido en su infancia comenzó a resignificarse. Enrique no solo entendió mejor a su propio padre, Julio Iglesias, sino que también tomó la decisión consciente de construir una relación diferente con sus propios hijos. Quería estar presente, quería ser cercano, quería romper ciclos. A medida que su familia crecía, las prioridades de Enrique se transformaron de manera evidente. Las giras se volvieron más selectivas, las apariciones públicas más escasas. La música seguía siendo importante, pero ya no era el centro absoluto de su existencia. Por primera vez en su vida, Enrique parecía haber encontrado un equilibrio. Ese equilibrio no era perfecto ni constante, como en cualquier vida, pero era real. Y eso era lo que realmente importaba. Durante años, Enrique había evitado hablar abiertamente de su vida personal. Pero con el tiempo, ese silencio comenzó a cambiar de significado. Ya no era solo una barrera de protección, se convirtió en una forma de comunicación distinta. En lugar de palabras, hablaban sus decisiones, su estilo de vida, su forma de priorizar lo esencial. Sin embargo, llegó un momento en el que incluso ese silencio necesitaba transformarse. No porque el mundo lo exigiera, sino porque él estaba listo. Al acercarse a los 50 años, Enrique Iglesias sorprendió con declaraciones que, aunque sutiles, tenían un peso enorme. No fueron grandes discursos ni entrevistas dramáticas, fueron palabras simples, pero cargadas de verdad. Reconoció, de forma indirecta pero clara, que había encontrado algo que durante mucho tiempo parecía inalcanzable. Estabilidad emocional, amor verdadero y una vida que ya no necesitaba esconderse. No cambiaría lo que tengo por nada, dijo en una ocasión. Esa frase, aparentemente sencilla, representaba mucho más de lo que parecía. Era el resultado de años de búsqueda, de dudas, de miedos y de crecimiento personal. Era, en esencia, la confirmación de que había encontrado el amor de su vida. Lo más interesante de esta etapa no fue solo el cambio en su vida personal, sino la transformación del propio Enrique como individuo. El joven que alguna vez temió el compromiso, que evitaba abrir su corazón y que se refugiaba en el trabajo para no enfrentar sus emociones, se había convertido en un hombre sereno, consciente y emocionalmente presente. Este cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de años de experiencias, de errores, de aprendizajes. Y sobre todo, fue posible gracias a una relación que no se basaba en la presión externa, sino en la autenticidad. En un mundo donde las relaciones de las celebridades suelen convertirse en contenido mediático, la historia de Enrique Iglesias y Anna Kurnikova representa una excepción. No hubo escándalos públicos,
ni declaraciones polémicas, ni exposiciones innecesarias. Hubo, en cambio, algo mucho más difícil de lograr: coherencia. Eligieron vivir su amor lejos del espectáculo, y esa decisión fue clave para su estabilidad. Para Enrique, el amor dejó de ser una idea idealizada o una letra de canción. Se convirtió en un refugio real, en un espacio seguro donde podía ser él mismo, sin máscaras. Romper el silencio no siempre significa hablar más. A veces significa dejar de esconder lo que ya no necesita esconderse. Y eso fue exactamente lo que hizo Enrique Iglesias. No cambió su esencia reservada. No se convirtió en alguien que comparte cada detalle de su vida, pero sí permitió que el mundo viera una parte de su realidad. La de un hombre que, después de décadas de éxito y soledad emocional, finalmente había encontrado lo que siempre buscó. A los 50 años, Enrique no está cerrando un capítulo, sino comenzando uno nuevo. Un capítulo donde la fama ya no define su identidad, donde el amor no es una incertidumbre y donde la vida se mide en momentos, no en logros. Y aunque su historia continúa, hay algo que ya es indiscutible: el silencio que durante años lo protegió. Finalmente dio paso a una verdad sencilla, pero poderosa. Enrique Iglesias encontró el amor de su vida. Al llegar a los 50 años, Enrique Iglesias no solo celebra una edad simbólica, sino también una transformación profunda, que redefine por completo su historia. Ya no es únicamente el ídolo global que llenaba estadios, ni el artista que acumulaba éxitos internacionales. Es, ante todo, un hombre que ha aprendido a vivir desde la verdad. Y esa verdad tiene un nombre muy claro: el amor. El amor como destino, no como búsqueda. Durante gran parte de su vida, Enrique Iglesias cantó sobre el amor como algo que se busca, que se pierde, que duele o que se sueña. Sus canciones estaban llenas de deseo, de anhelo, de preguntas sin respuesta. Pero a los 50 años, esa narrativa cambia. El amor ya no es una meta lejana ni una inspiración artística. Es una realidad cotidiana. Es despertar cada día junto a la persona que eligió, compartir responsabilidades, construir una familia y encontrar felicidad en los detalles más simples. Su relación con Anna Kurnikova se ha convertido en el eje de esa nueva vida. No porque sea perfecta, sino porque es auténtica, porque ha resistido el paso del tiempo, sin la presión mediática y los desafíos personales, sin necesidad de validación externa. Para alguien que creció rodeado de fama, viajes constantes y relaciones efímeras, encontrar estabilidad no era algo garantizado. De hecho, durante muchos años parecía improbable. Sin embargo, Enrique logró construir una vida que desafía todos los estereotipos asociados a las celebridades. Lejos de los escándalos, de las rupturas mediáticas o de los romances fugaces, su historia se caracteriza por la continuidad, por la paciencia, por el compromiso silencioso. Esta estabilidad no solo le dio paz emocional, sino que también redefinió su concepto de éxito. A lo largo de su carrera, Enrique Iglesias ha vendido millones de discos, ha ganado innumerables premios y ha dejado una huella imborrable en la música latina e internacional. Pero, al llegar a esta etapa de su vida, su mirada sobre el legado ha cambiado. El legado ya no se mide únicamente en cifras o reconocimientos. Se mide en lo que deja como persona, en la forma en que ha construido su familia, en los valores que transmite a sus hijos, en el ejemplo que representa para quienes lo han seguido durante décadas. En este sentido, su historia se convierte en algo más que una trayectoria artística. Se transforma en una lección de vida. Uno de los aspectos más profundos de esta etapa es la reconciliación de Enrique con su propia historia. Durante años, la relación con su padre, Julio Iglesias, estuvo marcada por la distancia y la complejidad emocional. Pero el tiempo, la madurez y la experiencia de convertirse en padre le permitieron mirar ese vínculo desde otra perspectiva, y ya no desde el juicio o la ausencia, sino desde la comprensión. Entender las decisiones del pasado no significa justificarlas, pero sí permite cerrar heridas
Y ese proceso fue fundamental para que Enrique pudiera construir una vida emocional más sana. En una era dominada por las redes sociales, donde cada momento se comparte y cada relación se expone, Enrique Iglesias tomó una decisión que va en contra de la tendencia. Vivir en discreción. No porque tenga algo que ocultar, sino porque entiende el valor de lo íntimo. Esta elección ha sido clave para preservar su relación, su familia y su bienestar emocional. Ha demostrado que es posible ser una figura pública sin sacrificar completamente la vida privada. Y en cierto modo, ha redefinido lo que significa ser una celebridad en el siglo XXI. La historia de Enrique Iglesias no es solo la de un cantante exitoso que encontró el amor. Es también un mensaje poderoso para quienes viven en una época de inmediatez, de relaciones rápidas y de expectativas poco realistas. Su vida demuestra que el amor verdadero no siempre llega cuando se espera. La madurez emocional requiere tiempo, errores y aprendizaje. La privacidad puede ser una forma de proteger lo más valioso. Y sobre todo, que nunca es tarde para encontrar lo que realmente importa. A los 50 años, Enrique no representa el final de un camino, sino la prueba de que algunas de las historias más importantes comienzan cuando uno ya ha vivido lo suficiente como para entenderlas. Durante años, el silencio fue su escudo. Pero hoy, ese silencio se ha transformado en una verdad serena y firme. No necesita declaraciones grandiosas ni gestos espectaculares. Su vida habla por sí sola. Habla de un hombre que, después de conquistar el mundo, entendió que la verdadera conquista era interna, que el éxito sin amor es incompleto, y que el amor, cuando es real, no necesita ser demostrado constantemente. Aunque este capítulo parece cerrar una historia, en realidad solo marca un nuevo comienzo. Porque el amor no es un destino final, sino un proceso continuo. Y Enrique Iglesias, a los 50 años, sigue escribiendo su historia. Una historia donde la fama ya no es el centro, donde el pasado ha sido comprendido y donde el futuro se construye desde la tranquilidad. Una historia que, más allá de los escenarios y los aplausos, encuentra su mayor significado en algo tan simple y tan difícil de lograr, como vivir en paz con uno mismo. La historia de Enrique Iglesias no es solo la de una superestrella que conquistó el mundo con su música. Es, sobre todo, la historia de un hombre que, después de años de éxito, dudas y silencios, encontró lo que realmente importa: el amor verdadero, la paz interior y una vida auténtica. A los 50 años, Enrique nos demuestra que nunca es tarde para cambiar, para sanar, para amar sin miedo. Que detrás de cada éxito puede existir una lucha invisible y que el verdadero triunfo no está en la fama, sino en la felicidad que construimos lejos de los focos. Su camino nos deja una reflexión poderosa. No importa cuánto tiempo tome, el amor real siempre llega cuando estamos listos para recibirlo. Si esta historia te ha inspirado, emocionado o hecho reflexionar, no olvides apoyar el canal. Suscríbete para no perderte más historias profundas sobre celebridades, secretos, verdades ocultas y giros inesperados de la vida. Dale me gusta si quieres que sigamos creando contenido como este. Y déjanos tu comentario. ¿Crees que el amor verdadero llega con el tiempo o es cuestión de destino? Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que van más allá de los titulares. Historias que tocan el corazón.